Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Les saludo aquí desde La Boca, capital de Argentina. Es para nosotros un gusto poder, con todo el equipo, saludarles y estar en este canal o en este link, no sé si decir canal o link, debe ser link, y poder predicar la palabra de Dios. Me acabo de enterar que hay muchísimos hermanos que nos ven de otros países que yo no sabía, así que les mando un gran abrazo a todos. Gracias por interesarse en el mensaje que traemos nosotros. Hay muchos que lo reproducen por radio, aquí en nuestro país, en las provincias. Muchísimas gracias, les mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo. Que Dios les bendiga muchísimo. Y muy especialmente un saludo grande a nuestra iglesia, La Boca, que en este tiempo no nos permiten congregarnos, pero bueno, tenemos este medio para poder comunicarnos y escuchar la palabra de Dios. Yo creo que ustedes me ven, porque me mandan, algunos me mandan chat, mensajes. Les quiero animar a todos los que nos ven, los que están lejos, que están cerca, mándenos un mensajecito, si está por YouTube, toque la campanita, ahí tiene tantos mensajes ahí, una vez que tocó la campanita. No tenga temor que no le van a cobrar nada si toca la campanita, porque algunos tienen temor. Y a nosotros nos favorece si usted entra en el equipo, en vernos, que se asocia, porque nos tienen más en cuenta. Así que le agradecería que cuando usted nos ve, toque la campanita y nos manda un mensaje de dónde nos está viendo. Muchísimas gracias. En estos días hemos estado hablando, la semana pasada, no, la otra semana, hablamos un poco del temor, del miedo. La semana pasada estuvimos viendo y hablando sobre la esperanza contra esperanza, y algunos mandaron mensajes diciendo que fue una linda palabra para ellos. Orando en estos días, Dios me ha dado este título. Este título tiene que ver con la palabra, porque nosotros somos predicadores de la palabra. La victoria que vence al mundo. La victoria que vence al mundo. Quizás en estos días hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Y están golpeados, cansados, angustiados. Pero queremos hablarles de la victoria que vence al mundo. Los que son padres y me están mirando saben lo que voy a decir ahora en el comienzo de esta charla, que cuando uno es bebé y comienza a caminar, por lo menos mis padres me lo contaron a mí y luego cuando yo fui padre lo vi. Los bebés comienzan a caminar y claro, es todo un mundo nuevo, caminar y poder alcanzar cosas que ellos ven. Y lo primero que uno aprende cuando comienza a caminar es que estamos rodeados de peligros. Rodeados de peligros, es lo primero que aprende. La primera palabra que aprende un bebé es no. A ver, los padres me van a decir si no es verdad. La primera palabra es no. Y cuando usted se acerca a un bebé y se está contento, lo primero que dice es no, y a lo mejor está contento. ¿Por qué le sale no? ¿Por qué la primera palabra que aprende es no? Y porque es la palabra primera que escucha. El no parece tan negativo, pero no toques eso. No, ese no, no toques eso. No te acerques a la ventana. No juegues con el gato, por el amor de Dios. No te lleves eso a la boca. No, no, no. Es lo que escuchan. Así que la primera palabra que aprende el bebé es no.
¿Y por qué este no? Y porque está lleno de peligros y el bebé no los conoce. De todo lo que aprendemos los seres humanos entre los primeros 18 o 20 años, es que en la vida aprendemos a sobrevivir, que es una lucha continua, como dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Pero Él agregó, confiad, yo he vencido al mundo. Pero mire, una de las cosas que uno ve cuando es joven y que le parece que va a tener una vida eterna, qué difícil cuando algún ser querido muere y parte de este mundo. Esto lo lleva a pensar que estar aquí en algún momento de su vida también va a morir, que hemos nacido para morir, que la tierra que caminamos hoy no es el paraíso terrenal que Dios creó para poner el hombre allí y la mujer al principio de todas las cosas. Ahora, qué panorama tan sombrío, ¿verdad? Cuando uno mira todas estas cosas, cuando analiza fríamente la vida, tanta lucha, y de pronto te tenés que ir de acá y queda todo, ¿no? ¿Habrá alguna forma de cambiar el futuro para el hombre? Porque mire que uno hace tantos planes y algunos no llegan ni a hacer los planes. El tema que trataremos esta semana tiene que ver de cómo tener victoria sobre este mundo. Cuando uno va al diccionario, tiene que ser un buen diccionario, una enciclopedia. Le va a mostrar que la palabra mundo le da como 3 interpretaciones distintas. Y cuando uno toma un manual o un diccionario bíblico, con más razón. Mire, la primera interpretación de la palabra mundo, el diccionario bíblico lo traduce cosmos, refiriéndose a la creación de los planetas, las galaxias, el universo, las estrellas. La segunda interpretación de la palabra mundo se refiere a la tierra, la humanidad y todo lo existente sobre la tierra. En algún momento hemos explicado esto. Y la tercera interpretación que le da el diccionario bíblico a la palabra mundo se traduce sistema de gobierno cósmico. Esto denota orden y organización, armonía. A ver, para darle un ejemplo, la sincronización de los planetas que giran alrededor del Sol. Como dijo un hombre mirando y observando la naturaleza, el Sol siempre sale en el este y se pone en el oeste y jamás cambió el rumbo, ni la aparición, ni el poniente, siempre es exacto. Entonces, la palabra mundo, la Biblia también la llama sistema cósmico, sistema de gobierno cósmico. Pero esta frase, gobierno cósmico, infiere que alguien está gobernando. Alguien está gobernando. La palabra de Dios nos previene de esto, mire. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, no está en él. ¿Por qué si Dios creó el mundo, por qué ahora Dios dice que nos cuidemos de mirar al mundo? Ahí está la interpretación de la palabra mundo. Aquí en este versículo, la palabra mundo se refiere al sistema de gobierno que existe hoy sobre este mundo, sobre la tierra y todos los seres vivientes que caminan sobre ella, muy especialmente el hombre y la mujer. El gobierno original en la tierra era Dios
a través del hombre. Es decir, Dios puso al hombre, el Espíritu Santo estaba dentro del hombre y Dios guiaba al hombre para que el hombre gobernara en este mundo. Pero cuando el hombre se rebeló contra Dios y no quiso seguir las directivas de Dios, Dios se apartó de él y el hombre pasó a ser inspirado por otro espíritu. No el Espíritu Santo, sino el espíritu satánico. Y el hombre comenzó a gobernar toda la creación, no dirigido por Dios, sino dirigido por este espíritu. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, comenzó a gobernar aquí, aunque le suene muy fuerte, manejando a los hombres, comenzó a dirigir la gobernación el espíritu satánico. La Biblia dice que el mundo que no cree y no obedece a Dios está bajo el maligno. Cuando dice que todo el mundo está bajo el maligno, se está refiriendo a los hombres muy especialmente y a las mujeres que no obedecen a Dios, que se han apartado de Dios y que están bajo este gobierno cósmico. Mire, en Primera de Juan, parece una palabra muy fuerte, tal vez usted está mirando por primera vez y dice, ¿qué quiere decir? ¿Que yo estoy guiado por el diablo? Bueno, si no está siguiendo los pasos del Señor, mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. A ver qué dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos, lo da por hecho, que somos de Dios, dice Juan a los creyentes. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esto está hablando del gobierno cósmico. Aquí el mundo se refiere a la creación, a los animales, a las aves, y muy especialmente al hombre y a la mujer. Al estar el hombre bajo inspiración satánica, tenemos un gobierno cósmico diabólico, no un gobierno cósmico de Dios. Dios gobierna el mundo de los planetas, de las galaxias, pero aquí en la Tierra, donde puso el hombre para sojuzgarla y gobernar, aquí es donde el gobierno no es el de Dios. Y aunque el hombre lo niegue, está inspirado por el Espíritu que no es de Dios. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este sistema de gobierno, sino que nos esforcemos por conocer la voluntad de Dios. Yo creo que está claro. El apóstol Juan nos muestra cómo podemos vencer a este sistema del mundo. Mire, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. A ver, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al sistema que no es de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Hijo y la hija de Dios ha vencido al sistema de gobierno satánico, del gobierno que no es de Dios. Lo ha vencido por la fe en Dios. Ahora, la fe es un don de Dios. Esto lo dice la Biblia. Es un regalo de Dios, que solo se obtiene oyendo la palabra de Dios. Por favor, esté atento a lo que digo. La palabra de Dios es la que nos transmite la fe. Si una persona dice que tiene fe y nunca ha leído la Biblia,
nunca ha escuchado un mensaje de la palabra de Dios y dice que tiene fe y nunca abrió la Biblia para leerla, permítame decirle con todo el dolor de mi alma que es mentiroso. Eso no es fe, porque la fe solo la obtenemos conociendo la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios. Y ese don de fe viene a nosotros oyendo la palabra de Dios. Lo que esa persona dice que tiene y que le llama fe, es que la persona esa está creyendo en Dios. Cree en Dios. Ahora, hay una gran diferencia, mire, no juego con las palabras, pero sí con la interpretación. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. A ver, despacito. Hay una gran diferencia de creer en Dios y de creerle a Dios. Kilómetros de diferencia. Creer en Dios es que Dios existe. Cree que Dios existe. Y si a esta persona usted le pregunta, ¿sabe dónde está Dios? Dice, bueno, Dios está en el cielo, está en todo lugar. Le va a dar una explicación muy ambigua, muy global. Pero creerle a Dios es creer en lo que dice Dios, en lo que siente Dios, en lo que quiere, en lo que le agrada, en lo que le desagrada. Y eso solamente está en la Biblia. La Biblia es la que nos habla de cómo es Dios, qué quiere Dios, qué piensa Dios, qué es lo que no acepta Dios. Así que si usted quiere saber cómo piensa Dios y quiere obedecer a Dios, tiene que leer la Biblia, no hay otra forma. También hay una diferencia entre creer y tener fe en Dios. Creer es un atributo natural de las personas que existen en el hombre. El problema es en quién cree, porque nacemos con la capacidad de poder creer. Creer en papá, en mamá, lo que nos dice, en quiénes son, ¿no? Al no saber lo que dice la Biblia, la persona solamente puede creer que Dios existe porque la creación misma le está hablando de que Dios existe. Pero así como cree en Dios, puede creer en los santos muertos, puede también creer en los curanderos, en el horóscopo, puede creer en la astrología, en los brujos, en los adivinos, puede creer en todo. Yo conozco gente que dice que es muy creyente y cree en Dios y cree también en los adivinos y va a los brujos, tiene toda la misma bolsa. Bueno, eso es creer, porque el que cree no puede obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no sabe lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a obedecer a Dios si no sabe lo que dice Dios? Pero la fe, que es un don de Dios y que viene por la palabra de Dios, no es un atributo natural la fe, es un don de Dios, que solo lo obtenemos oyendo y leyendo la palabra del Señor. ¿Quiere usted tener fe? Tiene que comprarse una Biblia y comenzar a leer lo que Dios dice. Si usted no sabe lo que Dios dice, es muy difícil que pueda creer en lo que dice Dios. La fe implica obediencia, el creer no, porque la fe viene por el oír. Así que cuando uno oye la palabra, automáticamente esa fe Dios lo lleva a usted con la fe que le da a obedecer. ¿Qué pide Dios en su palabra? No sé cuántos creyentes me están mirando, pero el deseo de un creyente es hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios de los creyentes? Si algún creyente no quiere hacer la voluntad de Dios, como un día me dijo un joven, yo le decía, no te apures a conseguir novia, ora al Señor, busca la voluntad de Dios, Dios te va a guiar. Y el joven me dijo, ¿y si no me gusta la voluntad de Dios? Estaba pensando que Dios le iba a traer a la mujer barbuda, no sé.
Digo, la mujer que te va a traer Dios te va a gustar, va a ser linda, va a ser buena y va a ser perfecta. Es lo que necesitas, porque la voluntad de Dios es buena y todo lo que Dios piensa para nosotros es bueno. Ahora, el creer no implica obediencia, porque no conoce la Biblia y solo cree que Dios existe. Eso no es fe, es simplemente una creencia en Él por las cosas creadas que dice la Biblia. Ahora, hermanos, el que no ha leído la Biblia y que solo cree, tampoco puede temer a Dios. Todas estas cosas, todo lo de Dios viene por el don de fe, y ese don de fe viene a nosotros a través de la palabra de Dios. Por lo cual, el que tiene fe es obediente y teme ofender a Dios, porque lo ama. Vive pensando y sintiendo cómo hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el que cree solamente y no conoce la palabra de Dios, vive sintiendo y actuando según su propio criterio. Dice, yo creo que esto es así. Yo siento que debo actuar así. Y ese es un registro que ha obtenido en este mundo, y este mundo, según la Biblia, está bajo otro gobierno, como ya lo dijimos. En San Mateo, capítulo 7, yo quiero mostrarle que hay muchos creyentes que van a estar en el infierno. Yo digo, ay, pastor, se vino con un garrote hoy. No, le quiero mostrar. San Mateo, mire, San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice Jesús, vamos a leer hasta el 23. Sí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que se acuerdan de Dios cuando las papas queman. En este tiempo, con esto del COVID, hay muchos que se volvieron se volvieron creyentes de golpe. Pero cuando usted le dice que tiene que leer la Biblia, no quieren saber nada. Y cuando le dice que tienen que obedecer a Dios, menos, porque quieren seguir su vida de pecado. Es decir, hay un dicho en el mundo, ¿quién queda bien con Dios y con la Virgen? ¿Vio? Ahora acá el Señor Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, el versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto solamente lo puede hacer un creyente. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Está hablando de creyentes. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si ustedes se fijan, por lo menos los creyentes van a entender lo que digo ahora. En estos tres ejemplos que da el Señor aquí, profetizamos en tu nombre. Esto es un don del Espíritu. En tu nombre echamos fuera demonios. Es un don del Espíritu. En tu nombre hicimos milagros. Es un don del Espíritu. Pero Jesús no nos dijo, por sus dones los conoceréis, a los que son hijos e hijas de Dios, sino por sus frutos, por cómo viven, por cómo obedecen, por cómo temen a Dios. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Es fuerte esta palabra, pero es la verdad. Fíjese que acá dice, van a venir muchos diciendo, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca obedecieron. Estuvieron tal vez dentro de las iglesias, recibieron dones, escucharon la palabra y no la obedecieron. Los frutos no eran lo mejor. Por eso dice la palabra de Dios en Juan, que nuestra fe vence al mundo, vence al sistema del mundo. No dice nuestra manera de creer, dice nuestra fe, porque la fe implica obediencia. Porque los que obramos en el nombre de Jesús, con fe en Cristo,
somos los que leemos la Biblia, los que le imitamos al Señor y los que le obedecemos. Entonces, para ir yendo a la conclusión, para vencer este mundo, tenemos que ser obedientes a Dios. Obedecer a Dios es creer en su palabra. Recuerde, saber lo que a Él le gusta y saber lo que no le gusta. No podemos decir que somos obedientes a Dios si nunca hemos leído la palabra. Ahora, le quiero dar un ejemplo aquí. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, la comunión que había entre el hombre y Dios era perfecta. Pero recuerde, ¿qué fue lo que apartó a Dios del hombre y al hombre de Dios? La desobediencia. Por un hombre y por una mujer, Adán y Eva, que desobedecieron, nos apartaron de Dios. Esa desobediencia nos apartó de Dios. Pero Cristo vino a este mundo para que con su obediencia los hombres pudiéramos volver a tener comunión con Dios. El primer hombre, Adán, nos separó de Dios por desobediente. El segundo hombre, Jesucristo, nos unió a Dios otra vez, nos abrió la puerta para la comunión con Dios a través de la obediencia. Y Él, antes de ir al cielo, le dijo a los discípulos: vayan, prediquen por todos lados y díganle a los que creen que obedezcan, que hagan lo que yo les he enseñado, que caminen como yo caminé, que hablen como yo hablé, que obedezcan, que hagan lo que yo les he enseñado. Mis hermanos, si hay una manera de vencer a este mundo, si hay una manera de vivir en victoria, sin temor y bajo la gracia de Dios, es tener fe en Jesucristo, leer su palabra y obedecerle. Cuando uno obedece a Dios, vence al mundo. Y hay victoria en el que ha vencido al mundo. ¿Cómo lo vencemos? Obedeciendo a Cristo. Si tú estás por primera vez y no terminaste de entender mucho y es la primera vez que estás mirando, yo quiero invitarte a que nos vuelvas a ver. Nosotros estamos los miércoles a las 9 de la noche, a las 21 horas, los viernes a las 21 horas y los domingos a las 21 horas. Hoy te traigo un mensaje para que lo que necesitas, para que sepas que lo que necesitas para vencer este mundo que te ha traído tantos problemas, es conocer a Jesús, es recibir a Jesús y es caminar con Jesús. Siendo obediente a Él, el diablo no te va a poder tocar. ¿Quieres recibir a este Cristo maravilloso? Quiero guiarte en una oración. Lo único que tienes que hacer es repetir el mensaje que yo te di. Tiene que ver con recibir a Cristo. Así que yo te quiero guiar para que recibas a Cristo. El Señor está fuera tuyo. Cuando tú le invitas a entrar, Él va a entrar. Y cuando lo dejas entrar, Él comenzará a guiarte. Y vas a experimentar gozo, alegría. Y vas a saber que Él te está guiando. Repite conmigo esta oración. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos. Padre Santo, en esta noche quiero recibir a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Padre, perdona mis pecados, perdona mi ignorancia, perdona mi rebelión y ayúdame, Señor. Yo recibo a Cristo para que Él me limpie, me cambie,
me transforme. Y tú, Señor, recíbeme a mí en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén. Si lo has hecho con fe, y usted me dice, pastor, ¿qué? ¿Ya entró? No vas a ver un humo, no vas a sentir que te caes al suelo. Es que Dios es tan especial que lo vas a experimentar a medida que pasa el tiempo. Cuando te apartes aquí de mirar este programa, entra en tu aposento, cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre. Habla con Dios y Él te va a hablar y bendecir. Y vas a saber que Él está contigo. Consíguete una Biblia y lee, comienza a leer en los Evangelios. Allí conocerás a Jesús y verás cómo se comporta Él. Imítalo a Él y entonces Él te bendecirá. Y al pueblo de Dios que me está mirando, a los pastores, a los amigos, a todos los que están mirando este programa, quiero orar por ustedes. Ustedes ya conocen a Dios. Pero mire, es tiempo de obediencia. Dios viene a buscar una iglesia no solamente que crea en Él, sino que le obedezca. No solamente que crea que Dios existe, sino que tenga experiencias con Él, que caminen con Él, que conozcan lo que Dios quiere y lo que no quiere, lo que Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Recuerde que Dios ama al pecador, pero no comparte el pecado. Así que, mis estimados amigos y hermanos, es tiempo de que nuestra obediencia salve a otros, porque Él nos ha mandado a predicar. Comience a predicar el Evangelio y a anunciar a Jesús. Y no solamente usted tendrá gozo, sino que muchos vendrán al conocimiento de Dios. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe en Jesucristo. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas donde ellos estén. Y que en el nombre de Jesús pido, Señor, que tú llenes con tu Espíritu Santo a cada hombre, cada mujer que te ama, que te sigue, aún aquellos consiervos que predican tu palabra, que están en pruebas, en dificultades, que en estos días tu palabra corra y muchos te conozcan y puedan ser salvos, Señor. Extiende tu mano y haz milagros para tus hijos que están en pruebas y en luchas. A los que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Y a los que están en problemas, Señor, libértales para que tu nombre sea exaltado y para que nuestro gozo sea cumplido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que siempre nos oyes. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos el domingo.